Bueno, seguimos con problemas de rotación y torque, momento de inercia. A ver, este problema nos dicen que tenemos un cilindro macizo de cobre de radio 2 centímetros y altura 30 centímetros. Gira alrededor de un eje longitudinal que pasa por su centro. Hallar el momento de inercia respecto a ese eje. Bueno, momento de inercia respecto a ese eje, eso está dando en las tablas, es simplemente un medio de mr cuadrado, porque es un cilindro sólido. Luego, el volumen de un cilindro es la base, que es un círculo pi r cuadrado por la longitud del cilindro. La masa es el volumen por ρ. Y esto, ρ, está dado porque sería la densidad del cobre, que es alrededor de 8,9 gramos por centímetro cúbico. 8,9 veces la del agua. Y con esto ya podemos calcular la masa, que entonces nos daría 3.350 gramos, y nos daría aquí el volumen, bueno, se calcula también. Y teniendo la masa, ya podemos calcular IC, nos daría 6.700 gramos por centímetro cuadrado. Y la masa sería 3.350 gramos. La parte B nos dice si el rozamiento es despreciable, qué aceleración angular alfa alrededor de este eje producirá un peso de 2 kilogramos colgado de una cuerda enrollada alrededor del cilindro colocado horizontalmente. Bueno, de nuevo tenemos que el peso de esa masa tensa la cuerda, la tensión entonces va a producir un torque externo que va a ser igual a F por R, donde R es el radio del cilindro. Aquí tendríamos el peso que produce la tensión y esto produce un torque porque se aplica en el borde del cilindro. FR es 2, F sería el peso, que sería 2 kilos, 2.000 gramos por 980, que es la gravedad, y eso es igual a I alfa. Bueno, la fuerza es el peso, la masa es 2 kilogramos, y de aquí despejamos alfa, como el torque externo entre I. Nos da 585,1. ¿Cuál es la velocidad angular? La parte C, ¿cuál es la velocidad angular que el peso ha estado descendiendo durante 3 segundos? Bueno, aquí tenemos que trabajar sobre la ecuación de equilibrio de la masa. La tensión, la masa se mueve hacia abajo para que haga girar el cilindro. Con una aceleración A, él va a terminar descendiendo una distancia h. La ecuación de traslación de esta masa sería simplemente mg menos t igual a masa por aceleración. De aquí la aceleración es g menos t entre m. Luego la ecuación de rotación de la polea, del cilindro sería torque igual, aquí tendríamos la tensión que va a producir el torque y el torque será T por R igual a I alfa. De aquí podemos despejar T como I alfa entre R cuadrado. Esto lo colocamos aquí en 11 y despejamos A. Entonces A nos queda en función de Rm, la gravedad y la inercia. Y ya lo tenemos. Y podemos calcular A, nos da 533,3 centímetros cuadrados. Centímetros por segundo cuadrado. Luego de 12 calculamos alfa y nos da entonces 267 radianes por segundo cuadrado. Luego para la velocidad angular, a ver, aquí lo podemos hacer por energía. Sabemos que el cambio de la energía, si desciende una distancia h, va a ser el cambio de la energía potencial, que es mgh, y eso se traduce en un cambio de la energía cinética, que en este caso es la de traslacional más la rotacional. De esta ecuación podemos despejar w cuadrado. Nos queda en función de mgh b cuadrado i. B cuadrado, ¿cómo la llamo? Bueno, como la aceleración va a ser constante, porque el peso es constante, aplicamos el movimiento uniforme. B cuadrado tiene que ser la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la altura, por el recorrido, que sería la altura. O B cuadrado es igual a 2 a h, la colocamos acá, y ya nos queda w cuadrado en función de
todos los valores conocidos y lo podemos calcular. Entonces nos da 800 radianes por segundo. A ver, habría otra forma de hacerlo diciendo, bueno, W cuadrado, como es movimiento uniforme, W cuadrado es igual W0 al cuadrado más 2 alfa por el recorrido en grados, 2 veces la aceleración angular que es alfa por el recorrido en grados, pero el recorrido en grados se puede calcular también como con la ecuación uniforme θ 0 más un medio más W0t más un medio de alfa t cuadrado, pero θ 0 y W0 son 0, así que θ, que va a ser igual a delta θ para esta ecuación, y va a ser un medio de alfa t cuadrado. Entonces lo colocamos aquí y nos queda simplemente que W va a ser alfa por t. Nos da 800, que coincide con 21. 800 radianes por segundo. La parte C nos dice a ver esto, la parte C, no, aquí. ¿Cuál es la velocidad angular? Bueno, esto ya lo habíamos calculado. La parte D sería si se elimina el peso y se aplica una fuerza de 2 kilogramos fuerza a la cuerda, ¿cuál sería la velocidad angular resultante? Fíjense que no estamos aplicando una fuerza que es igual a esta en peso, 2 kilogramos fuerza, que sería esto, el peso de 2 kilogramos. Pero resulta que la aceleración no es la misma. Aquí vamos a sustituir, porque ahora la tensión la va a producir F, y eliminamos la masa. F sería 2 kilogramos fuerza, el torque ahora va a ser Fr igual alfa I, alfa es Fr entre I. Y si lo que meten acá, entonces les da ahora 585, que es distinto al 267 que calculamos aquí. Ahora, ¿por qué da distinto si al final son 2 kilogramos? Aquí comparamos 16 con 28. Vemos que 16 es casi la mitad porque la masa fíjense que en el primer caso la propia masa M tiene que acelerar al sistema y a sí mismo su propio peso, que era de 2 kilogramos. Aquí esta fuerza F tiene que acelerar al sistema, pero no a la masa, porque la masa no existe. Por eso que esta aceleración es mayor que esta. Entonces aquí hay que tener cuidado y no decir que es la misma aceleración que se calculó acá. A ver, este tiene que ver sobre la polea de la máquina de Atwood, pero en este caso está formado por un disco uniforme de masa M1, 150 gramos. Es decir, la polea tiene masa. Las masas situadas en los extremos son ahora 200 y 250. Considerando despreciable el rozamiento de los cojinetes y la masa de la cuerda, hallar la aceleración del sistema. Bueno, es el problema clásico, solo que ahora la polea tiene masa. Entonces, aparte de hacer la ecuación de equilibrio para M1 y M2, para M2 y M3, hay que hacerla para el M1, que es la polea. Que tenemos la polea aquí, que está sujeta, tenemos su peso M1G y las dos tensiones. Por supuesto, la polea no se mueve, no se traslada hacia abajo, porque está fija por esta fuerza. Entonces, como no se mueve, en este caso vamos a trabajar con la polea nos dará una ecuación que sería la ecuación de torque, una ecuación adicional. El torque externo, fíjense que aquí vamos a trabajar con dos tensiones distintas, T1 y T2. ¿Por qué? Porque al tener masa la polea, estas tensiones no necesariamente son iguales. Por eso hay que dejarlas como T1 y T2. De hecho, si fueran iguales, el torque sería 0. Y M1 no giraría, pero tiene que girar, ¿no? Porque la fricción con la cuerda la tiene que hacer girar. Entonces, en este caso tenemos que el torque sería T2 menos T1 por R, que es el brazo de la fuerza, igual a I alfa, donde I sería la I de esto que sería un disco, un medio de M1R cuadrado, y alfa, A entre R. Lo colocamos todo en 1 y nos da esta ecuación para T2 menos T1 igual a un medio de M1A. Esto es una ecuación adicional. Luego, las otras dos ecuaciones salen de la ecuación de equilibrio para M2 y para M3. Que es muy sencilla, ¿no? Esto se mueve, M2 se movería hacia arriba y M3 hacia abajo.
Entonces T1 menos M2G es igual a M2A. La aceleración son la misma porque la cuerda está tensa, así que las dos tienen que tener la misma aceleración. Y esta sería, se mueve hacia abajo, M3G menos T2 tiene que ser M3A. De aquí podemos sacar restando T2 menos T1, porque lo necesitamos aquí y lo sustituimos acá. Y ya podemos hallar la aceleración en función de G y las masas. Ya fíjense que ahora aparece M1 acá como M1 medio. De hecho, si hacemos M1 igual a 0, tenemos la ecuación que hemos obtenido anteriormente en otros problemas. Metemos los valores y nos da 93,33 centímetros por segundo cuadrado. Luego la parte B decía cuál es la masa equivalente de la polea, es decir, la masa que ofrecería la misma resistencia a la aceleración que el sistema indicado si se colocase en la periferia de la polea. A ver, simplemente nos dice que como esto es un disco masivo, colocamos toda la masa en el borde del disco, es decir, tenemos un aro. Bueno, ¿cuál sería la masa equivalente? Simplemente tenemos que hacer que la inercia de este disco sea la misma del aro. La del disco habíamos dicho que era un medio de M1 R cuadrado y la del aro sabemos que es la masa equivalente por R cuadrado. Y de aquí queremos que sea igual y despejamos M equivalente. Nos queda M1 entre 2, 75 gramos. Esto sería M equivalente y esto sería M1. A ver, este problema tiene que ver con fuerzas, con una máquina, en este caso unas palancas. Fíjense que tenemos una tenaza que está presionando sobre esta bolita aquí. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre la boca en un par de tenazas de brazos iguales si en ellos se aplica una fuerza media A? Aquí con la mano aplicamos una fuerza A. Esto evidentemente es una tenaza y cada uno de estos brazos es una palanca. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una fuerza aplicada a uno de los extremos, tenemos la palanca que es todo esto y tenemos un punto de apoyo que es este eje donde se unen los dos brazos. Este sería el punto de apoyo y aquí se aplica la fuerza en la boca. Entonces tenemos una palanca. De aquí a aquí, allá, de aquí a aquí es B, A es mayor que B. Entonces si lo vemos individualmente, las fuerzas que tendríamos A, tendríamos B, la B aquí va hacia abajo porque es una fuerza de reacción. Aquí se aplica una fuerza sobre la bola y la fuerza de reacción sería igual, pero hacia sentido contrario, es decir, hacia abajo. Igual aquí. Esto está en equilibrio, así que esto no se mueve, pero aquí va a tener una fuerza aplicada. Como la fuerza va hacia abajo, esto va a sentir una fuerza hacia abajo y la fuerza de reacción del punto de apoyo va a ser C. Entonces tenemos A, B y C. Las fuerzas de reacciones en la boca y en el punto de apoyo son iguales y opuestas. Las condiciones de equilibrio que son de traslación, C tiene que ser igual a A más B. Y luego podemos tener una ecuación adicional para el torque. Estas tres fuerzas son verticales. Para el torque tendríamos, con respecto al punto de apoyo, respecto a C, tenemos A por su brazo. El brazo sería de aquí a aquí, que sería A minúscula, A por A minúscula, y B tiene que ser igual a B por B minúscula, porque esta fuerza A hace girar esto en este sentido y esta fuerza B en sentido contrario. De aquí despejamos B y evidentemente la fuerza aplicada aquí sobre este objeto va a ser mayor que A en el factor A entre B. Pero como A es mayor que B, va a ser mayor que A, que es la idea de tener unas tenazas. Y esta sería la llamada ventaja mecánica. Y luego esto lo colocamos aquí en 1 y nos da C. C también va a ser mayor que A por un factor adicional 1. Esta fuerza siempre es mayor que esta. Esa es una fuerza interna que está contrarrestada por fuerzas iguales y opuestas. Bueno, y este problema también es un
problema donde interviene el torque, solo que es un problema de estática, de equilibrio estático, pero donde hay torques. Entonces nos dicen sobre un suelo horizontal se encuentra una escalera uniforme de longitud L, es decir, de aquí a aquí es L y peso F1. El peso estaría en la mitad. La escalera se encuentra inclinada de modo que se apoya sobre la pared vertical aquí y los coeficientes de rozamiento estático entre la escalera y el suelo son μs y μs'. La escalera forma un ángulo θ con el suelo. Si un hombre de peso F2 aquí empieza a subir por la escalera, en este punto, o en este momento estaría aquí. ¿Hasta qué punto llegará antes de que la escalera empiece a resbalar? Es decir, aquí ahora medimos la distancia RC, pero si él sigue subiendo, hace tanto peso y tanto, va a producir un torque tan grande que la escalera va a ceder y va a resbalar. RC, vector de posición del centro de masa del hombre. El centro de masa de la escalera estaría en la mitad, F1. De aquí a aquí es L, de aquí a aquí es L medio. Ponemos X a la derecha, Y hacia arriba y Z saliendo. Luego la fuerza de fricción, si esto se moviera, este punto se movería hacia abajo, pegado a la pared. Así que la fuerza de fricción tiene que ir hacia arriba en todo momento. Y va a ser proporcional a μs' y la fuerza normal, que en este caso es F4. Igual aquí. Esto se mueve así, este punto se movería hacia la derecha, así que la fuerza de fricción va hacia la izquierda y proporcional a μs y F3, que es la fuerza normal. Una vez que tenemos el diagrama, simplemente hay que poner las condiciones de equilibrio. Para X y Y, como está en equilibrio estático, son 0. Y aquí se ponen todas las fuerzas que intervienen. Por ejemplo, X interviene, μs F3 y F4. Y verticalmente interviene F1, F2, F3 y μs' F4, que es lo que tenemos aquí. Y luego podemos calcular otra fuerza tomando el momento respecto al eje Z en el punto de F3. Calculamos el momento respecto a este punto, aquí en el suelo. Entonces F3 no va a intervenir, van a intervenir, y esta tampoco, va a intervenir F1, F2, F4, μs' y F4. Bueno, se hace la ecuación de torque, muy sencilla. Tenemos efectivamente F1, F2, F4 y μs' F4. Fuerza por el brazo de la fuerza, por ejemplo F1. Aquí tenemos la fuerza, F1, y el brazo de la fuerza iría de aquí a aquí, de aquí a aquí. Pero de aquí a aquí es esta proyección, es decir, es L medio coseno de θ. Así que F1 va multiplicada por L medio coseno de θ. Igual se hace con las demás fuerzas. Y ya tenemos una tercera ecuación. Luego se busca RC para determinar cuánto puede alcanzar el hombre sin que resbale. Aquí F3, F4 y RC son las incógnitas porque sabemos F1 y F2. Bueno, aquí se trabaja con 3. Luego de 1 y 2 hallamos F4. De aquí despejamos RC y colocamos F4 en ese despeje. Luego lo reducimos un poco y llegamos a esta expresión. Fíjense entonces que RC queda en función de F1, F2, que son las fuerzas externas, μs, μs', el ángulo θ, y RC sería la distancia máxima que puede alcanzar el hombre. Luego, ¿cuándo se caerá la parte B? ¿Cuándo se caerá la escalera por su propio peso? Sería la parte B, ¿no? Es decir, si F2 no existe, la persona no existe, haciendo el peso de la persona 0, F2, 0 aquí en 6, la escalera caerá por su propio peso cuando el ángulo sea tan pequeño que ya no tenga la fricción suficiente y resbale. Entonces hacemos aquí F2, 0. Aquí F2 lo multiplicamos por RC, nos queda esto, como F2 es 0, esto es 0. Y para que esto sea 0 también, esto tiene que ser igual a esto.
a F1 entre 2. Y simplemente despejamos tangente de θ. Y tangente de θ nos queda solamente en función de los coeficientes de fricción. Y sabemos que tangente de θ va a ser menor que este, para que entonces resbale. Este sería el máximo. No, esto sería el mínimo. Si es menor, entonces comienza a resbalar. Si θ es mayor, no pasa nada. Bueno, lo dejamos hasta aquí.